Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tratando de entender al nuevo elíptico que ocupa la sala y la cerveza temiendo ser olvidada en la heladera. Les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. Sigo sin tiempo, algo raro para decir si consideramos que somos seres de tiempo, pero no hay tiempo para pensar en el tiempo ni tiempo para ser metafísicos. Es hora de subir contenidos no editados, ¡yeah!, para el disfrute de los epistemólogos amateurs de la comunidad podcaster. Estoy en realidad preparando una gran saga que esté a la altura del Anillo de los Nibelungos o de 50 Sombras de Grey, según como salga, pero mientras tanto les dejo esta reflexión epistémica. Russell Hanson: ¿todos vemos lo mismo o necesitamos explicar lo que observamos? Primero, una breve biografía. Hanson nació en 1924 en Cornwall, New York. Fue trompetista, tocó en el Carnegie Hall. También fue piloto, hacía acrobacias aéreas, pero fuera de estas vicisitudes se formó en la Universidad de Chicago de Colombia, pero también en Oxford y en Cambridge sobre análisis filosóficos y científicos, y enseñó en Oxford y en Cambridge historia de las ciencias. Bueno, y muere en 1967 tratando de romper el récord mundial de los aviones con motores a pistón, que dice que los epistemólogos son aburridos. Bueno, en su texto Patrones de Descubrimiento hay una pregunta muy interesante que dice: ¿cómo llegan a organizarse las experiencias visuales? Es decir, ¿cómo organizamos lo que vemos? ¿Cómo vemos lo que vemos? Y cómo hay cierta gente que ve cosas distintas. Porque uno puede ver que, por ejemplo, el cubo. Todos vemos el cubo, pero el cubo se ve de distintas maneras. Vos lo podés ver hacia el frente o hacia el fondo y se lo entiende de distintas formas. Entonces parece que existen diferentes interpretaciones de lo que se ve. Parece que no puede describirse encima la diferencia en sí misma, porque vos, si ves al cubo de fondo, no podés verlo al mismo tiempo el cubo de frente, o si lo ves de frente, no lo podés ver de fondo. No se ve al mismo tiempo. Lo podés ver sucesivamente, primero de un lado, después del otro, pero no al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo poder dar cuenta, describir esa diferencia cuando nosotros nos damos cuenta en términos sucesivos, no de forma instantánea? Bien, entonces, lo que dice Hanson, que parece que lo que aparece tiene que ver en cómo organizamos lo que vemos. Luego vuelve la pregunta: ¿cómo llega a organizarse esas experiencias visuales? Respuesta de Hanson: el contexto nos da la clave. Dice, no es necesario que el contexto donde observamos haya sido establecido explícitamente. Es decir, que te digan, mira, ahora vas a mirar esto en este lugar con estas cosas. No es necesario eso. Es más, el niño y dice Hanson, el profano pueden ver y no son ciegos. El profano tiene que ver con un ejemplo que da Hanson sobre cómo podía ver un cristiano y un no cristiano, un defensor del heliocentrismo y un defensor del geocentrismo, salir o no salir del sol. Pero bueno, eso es para otra charla. Entonces dice, el niño y el profano pueden ver, no son ciegos, pero no pueden ver lo que el físico ve, es decir, el científico físico. Son ciegos para lo que él ve. El niño y el indocto no puede ver lo que el físico ve. Los físicos están formados, disciplinados y aprenden a ver cosas que el niño y el no físico o el profano no ven. ¿Por qué? Porque una forma visual se ve de maneras diferentes por cuestiones psicológicas. El hecho de que pueda verse de maneras diferentes es importante para entender la lógica de lo observable. Cada una de las personas tienen distintos bagajes psicológicos que predisponen a poder ver, identificar, observar, recalcar, resaltar, recuperar distintos aspectos, condiciones, relaciones,
formas o apreciaciones de objetos. Es más, distintas personas pueden entender como objeto o como algo válido de apreciación a cosas que quizás otros no pueden ver. Entonces, la visión en realidad no es algo pasivo, es una acción que presupone una gran carga teórica detrás, porque lo que observamos como X, dice Hanson, que puede ser la cerveza, o que puede ser el gato, o que puede ser una partícula, está moldeado por el conocimiento previo de eso observado. Entonces, ver supone ordenar la experiencia, es algo pictórico, dice Hanson. Tiene que ver con algo ya de predisposición de colores, formas y relaciones. Y observar lo podemos entender de dos maneras: en un ver cómo y en un ver qué, o en un ver eso. Ver cómo o ver qué, ¿bien? O ver eso. Entonces tenemos ver cómo. Ver cómo son ver las características resultantes de la ordenación de la experiencia visual. Ver las características resultantes de la ordenación de la experiencia visual. Por ejemplo, una huella. Uno va caminando ahí lo más piola, pim, pam, pum, por el campo, qué sé yo, y ve una hendidura en la tierra. Yo, que no tengo la más mínima idea sobre huellas de animales, según el tamaño puedo más o menos pensar de qué tamaño debería ser el animal para dejar esa huella, pero no te puedo decir si dejó esa huella hace poco, si camina de tal manera, de ladeado, si lleva peso, no lleva peso, etc. No puedo ver eso porque no tengo ese conocimiento, pero quizás un rastreador o un guardaparque, si queremos quitar toda la poética de los rastreadores, puede identificar todas estas características que yo no puedo. Ver qué o ver eso es el conocimiento de por qué han surgido tales características tras una específica ordenación de la experiencia visual. De vuelta, ver qué es el conocimiento de por qué han surgido estas características tras una específica ordenación de experiencia visual. Por ejemplo, tengo la salida del sol o la rotación de la Tierra. Si yo veo que sale el sol, o sea, veo el sol saliendo, pero puedo entender que ese sol que sale en realidad es el resultado de una forma de cómo se da mi capacidad de observación, porque yo sé que el sol no está saliendo, sino que es la Tierra la que está rotando alrededor del sol. Entonces esa salida en realidad es parte de una experiencia que yo tengo, pero que se entiende como una experiencia que no se corresponde directamente con los hechos. El hecho real es que la Tierra gira alrededor del sol, por más que le pueda llegar a doler a los geocentristas y quizás sus nuevos amigos, los terraplanistas. Pero esa experiencia que yo estoy teniendo, bien, no me engaña. Salir el sol no me creo ni por un segundo que el sol está saliendo, sino que yo sé que estoy girando alrededor del sol. Entonces, el ver qué es poder comprender que eso que sale en realidad es yo rotando. Esa comprensión cognitiva que la puedo hacer porque tengo toda una carga teórica atrás que me permite señalar eso. Entonces dice Hanson que la principal diferencia entre ver cómo y ver eso o ver qué radica en una composición lingüística argumental. Ver qué supone que podamos poner en palabras lo que vemos, permitiendo reidentificar el objeto de la experiencia visual, Ver que el qué es la famosa pregunta: ¿qué es eso? ¿Eso es queso? No quise decir eso. El ver qué tiene que ver con cómo defino a eso que estoy viendo. Lo defino como una simple luz, como un astro, ¿bien? Lo defino como un dios, lo defino como una estrella. ¿Qué tipo de estrella? ¿Una estrella, un pulsar, una enana? ¿Qué tipo de estrella? ¿Una estrella mediana? ¿Bien? Y en relación a ese qué que yo estoy definiendo, también me estoy posicionando, me estoy colocando en eso, porque para poder definir a esa cosa que sale, que decimos sol, y decir esto es una estrella, yo tengo que tener como una concepción general de estrellas y de valores de estrellas y de relaciones gravitacionales que me permitan a mí decir, bueno, eso que yo
estoy experimentando que sale, en realidad aparece en la medida que yo estoy rotando por la fuerza gravitacional que representa la masa del Sol en la curvatura espacio-tiempo. Y por eso veo que sale, pero en realidad estoy rotando. Entonces, ver qué supone nuevamente que podamos poner en palabras lo que vemos interpretando esa experiencia visual. Quiere decir que el conocimiento presupone formas de visión. El conocimiento es óptico, el conocimiento es, perdónenme la palabra, ontológico óptico. Vemos lo que podemos conocer y conocemos lo que podemos ver. Bien, es la observación que tiene todo un razonamiento, una teoría que organiza, que explica e interpreta el fenómeno. Es decir, que si bien todos podemos compartir los mismos componentes fisiológicos, podemos decir que todos tenemos una, entre comillas, visión normal. No es que tengo el ojo tapado, no es que estoy delirando, no es que tengo fiebre, no es que mi ojo funciona mal. Bueno, yo uso lentes, pero no quita el hecho de que yo pueda identificar el sol, sino que eso que vemos lo puedo definir, interpretar, reorganizar, constituir de distintas maneras. Quiere decir que lo observable, lo científicamente observable, ojo al piojo, puede tener una pluralidad de interpretaciones, porque según cómo yo organizo, cómo me predispongo a organizar eso que me aparece instantáneamente en mi versión normal, voy a tener distintas definiciones de qué es eso. El ver es un elemento del sujeto, pero el contexto en donde ve el sujeto en realidad no es algo ambiental, sino que es algo lógico. Supone una ordenación pictórica de aquellas características que a mí más me resaltan, por ejemplo, o luz, o trayectoria, o distancia, o peso, o calidez, etcétera. Esas características que resaltan y que yo las ordeno de una forma específica para darme sentido. Ver es ver cómo qué estoy viendo, bien, y qué entiendo de eso que veo, cómo lo ordeno para darle un argumento lingüístico que me permita hacer dos cosas. En primer lugar, darle un nombre, identificarlo nominalmente para organizarlo con otros nombres. Estrella, sol, Dios. ¿Qué nombre estoy poniendo? Y si le pongo estrella, sol, Dios, lo tengo que colocar en una relación donde la palabra Dios, la palabra estrella, la palabra sol se relaciona con otros. ¿Qué Dios? El dios Apolo, el dios Zeus. ¿Qué sol? El sol de este sistema, el de otro sistema. ¿Qué estrella? Una estrella perdida entre todos los firmamentos posibles de la nube de Oort. ¿O de qué estoy hablando? Bien, entonces esa identificación me va a permitir a mí también identificarla para generar interpretaciones posibles. Van constituyendo mi carga teórica. Esa carga teórica que me permite a mí establecer cada vez un lenguaje que organice subjetivamente todos mis datos. Ver que me permite tomar todas las afecciones del mundo, todas las experiencias del mundo, junto con mi conocimiento previo y generar categorías. Categorías que puedo analizar, que puedo establecer con condiciones de verdad, que puedo establecer, por ejemplo, relación signo-objeto-interpretación. ¿Bien? Entonces, la estructura psicológica del sujeto se presenta como una condición de posibilidad de conocimiento. El lenguaje en sí no tiene sentido para los usuarios, sino en su relación en cómo representa o se describe el mundo. Es decir, el lenguaje tiene el sentido en términos intersubjetivos, porque este ver sol, este ver estrella, este ver a Apolo, en realidad tiene sentido si tengo otro que cree en Apolo, que otro que cree en sol o otro que cree en la estrella. Ojo al piojo, que utilizo la palabra cree, pero en realidad la palabra sería que tiene los argumentos lógicos y las ordenaciones de nombres necesarias para poder ver y comprender que eso que surge o es Apolo, o es el Sol, o es la estrella. Es decir, todos tenemos una carga teórica que transforma lo que vemos en una interpretación. Por lo tanto, hay una pluralidad de interpretaciones observacionales posibles y una pluralidad de epistemologías posibles. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo o una buena amiga. Es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir.
Ahora, ¿te pareció una porquería? Entonces, ¿qué mejor oportunidad para compartirlo con un buen enemigo, una buena enemiga en un acto pasivo-agresivo diciéndole, lo escuché y pensé en vos, no te lo puedes perder. Es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además, puedes encontrarme en el blog principal educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como educación para jóvenes epistemología por audio. Para escucharnos primero que todos estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify, siempre como educación para jóvenes epistemología por audio. Déjame tus comentarios, insultos, colores o sticker. ¡Salud! Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.